Hola a todos, familia cósmica, ¿cómo están? Mi nombre es Jess Leal en esta encarnación y bueno, hoy voy a hablar un poco de la depresión. Em, lo voy a hablar desde la perspectiva que siempre abordo, con la que siempre abordo las cosas, que es la perspectiva espiritual y energética. Los que vienen viendo mis videos saben muy bien lo que yo creo de las enfermedades, pero lo voy a repetir igual. Todas las enfermedades que nos generamos, o sea, todas tienen causas internas. O sea, la psicología dice que la depresión puede ser algo que está causado por algo externo o algo que está causado por algo interno, ¿no? O sea, ya sea una desregulación de neurotransmisores, químicos, eventos químicos en el cerebro, pero realmente para mí siempre está creado por algo interno, más allá de que podamos vivir situaciones externas traumáticas. Y bueno, yo ya les he contado mi historia, he vivido ese tipo de situaciones en mi vida, pero la realidad es que yo siempre creo que las enfermedades nos las creamos nosotros mismos, salvo algunos casos donde hay un contrato de alma directamente en el que se pactan otro tipo de enfermedades que capaz que tienen que ver con malformaciones. Bueno, es algo que está como desde nacimiento. eh, y, y bueno, hay algunas excepciones, pero en la general creo que todo nos lo causamos nosotros a nosotros mismos. Y básicamente nos lo causamos para que podamos resolver de raíz lo que está originando esa enfermedad. Eh, entonces, bueno, con respecto a la depresión, obviamente creo lo mismo. O sea, a mí esto que se suele decir, que me ha pasado muchas veces, de hecho he tenido algunos debates con personas que sienten que si decimos que uno tiene la responsabilidad de que uno puede cambiar esto, es como que le ponemos un peso más grande a las personas depresivas. Yo misma sé exactamente cómo es eso, cómo es transitar ese lugar, porque también lo padecí, y como lo padecí, sé muy bien que yo me lo creé a mí misma. Y cuando me refiero a lo padecí, bueno, ya les conté que tuve en un momento de la vida incluso que me he autoflagelado, y con lo padecí me refiero a tener pensamientos suicidas. O sea, eh, básicamente tener todos los síntomas del mundo. Lo que pasa es que yo nunca, ya les digo, no tuve esta conexión con la psicología desde siempre, y fui bastante tiempo a terapia de chica. Y luego lo intenté, pero era algo que o sea, mi alma no como que rechazaba, no lo puedo explicar. Y lo que finalmente me terminó a mí, realmente las herramientas que me terminaron ayudando fueron otras, y fue básicamente hacerme responsable. Entonces, esto va aplicado para todo, porque esa psicología que dice que eh, los depresivos no tienen poderes sobre sí mismos, o sea, ya está, estoy desregulado químicamente, entonces ya no tengo forma de cambiar esto, es la misma que desempodera también a las víctimas, entre comillas, ya les dije que para mí no son víctimas, del narcisismo, ¿sí? Y en ambas cuestiones, o sea, tanto en una como en otra, lo que hace es colaborar con que esas personas permanezcan más tiempo en esos estados. Tanto si las personas que piensan que son víctimas del narcisista y no que lo están eligiendo por su falta de amor propio, eh, esto lo digo por mi propia experiencia, porque pensar que ser víctima de eso, o sea, de que era una persona que me controlaba y que yo no lo estaba eligiendo y que él era el malo y me hizo permanecer más tiempo al lado de esa persona. Lo mismo pasa con este estado mental, que obviamente cuanto más avanzado está y cuando ya es un diagnóstico clínico y crónico, es porque hemos pasado mucho tiempo en ese estado. Obviamente que se va a agravar. ¿Sí? Con esto no digo que esto sea fácil de trascender, porque ninguna programación, ningún comportamiento que tenemos que hemos tenido de forma perpetuada por mucho tiempo, va a ser fácil de desprogramar. Ninguno. Esto lo vamos a ver no solo con la depresión, lo vamos a ver con absolutamente todo. O sea, si yo me alimenté 14 años de mi vida mal y después quiero cambiar mi alimentación, eso me va a requerir mucho esfuerzo. Y así con todas las cosas de la vida. Bueno, esto es igual, pero es un patrón mental. Entonces,
Obviamente la depresión no es estar triste y no es sentir dolor, porque esas son fases normales en la vida que vamos a sentir todos en algún momento y no necesariamente se van a transformar en depresión, ¿sí? La depresión es un estado de tristeza continuo o de apatía, incluso se deja, o sea, parece como que no podemos sentir más nada, hay una incapacidad para ver las cosas positivas de la vida, o sea, todo se ve con un filtro o sea, solo podemos hacer foco en lo negativo. No hay conexión con el presente ni el futuro, por ende siempre estamos como o rememorando situaciones anteriores o simplemente enfocándonos en todo lo negativo que nuestra vida tiene. Y es una especie de... hay mucha ira en la depresión realmente, y es una ira autodestructiva porque... bueno, los que hemos padecido depresión sabemos muy bien que esto comienza con pensamientos negativos y un enojarse, o sea, muy fuerte con la vida, con las cosas. Y la depresión puede aparecer también, esto va a cambiar para todos, puede ser por eventos, por traumas que hayamos vivido de chicos, puede ser por un evento en particular que vivimos recientemente, puede ser, qué sé yo, la muerte de alguien, una pérdida económica, hay un conflicto con respecto a la realidad también, como que no podemos aceptar la realidad en el presente como es, o sea, no coincide esa realidad con la fantasía que tenemos de lo que queremos que sea la realidad. Y, bueno, pérdidas y, bueno, también puede ser por un conflicto de identidad, ¿sí? Que ayer lo describí, hablé un poco de eso con respecto al sistema educativo y los niños. Bueno, en un momento comenté algo por el estilo, ¿sí? Con respecto a las ideologías que se están implantando. Entonces, bueno, se puede dar por muchas causas, cada uno va a tener que hacer la labor de descubrir cuál es la propia, ¿no? Pero más allá de que, o sea, yo ya expliqué muchas veces que muchos de nosotros venimos a experimentar cosas muy duras, algunos tenemos experiencias de traumas en la adolescencia o cuando son niños. Entonces es nuestra labor, esto lo vamos a tener que entender porque, o sea, realmente no va a haber nada que lo resuelva, y esto lo digo porque conozco personas que están con la medicación y yendo a terapias hace años en el mismo estado. Personas que han probado terapeutas, que han probado, o sea, buscado afuera y afuera y afuera que alguien les resuelva este problema, y no va a pasar, porque no es algo que se resuelva desde afuera. Obviamente que en estados muy avanzados, yo no estoy diciendo a nadie, obviamente, que deje su medicación o que haga, o sea, no estoy diciendo a nadie que haga nada. Yo no, a mí no, yo no elijo la medicación en ningún caso, ya lo expliqué también con otras cosas que me han pasado, porque realmente no creo que esté diseñada con las mejores intenciones, sobre todo las medicaciones que están con respecto a la salud mental, ¿sí? Obviamente si uno tiene una infección, que igualmente yo creo que todo es curable desde encontrar el origen, ¿sí? De lo que está generando esa infección, por ejemplo. O sea, para mí todo tiene cura sin la medicación. Esto es lo que yo creo. Pero bueno, entiendo que hay casos en que hay gente que no confía en esto y que bueno, y que la necesita. Y está bien, o sea, esto es parte. Yo también he tomado un antibiótico alguna vez en mi vida, o sea, no es que no. Y otras cosas también, me refiero, no sé, a otro tipo de pastillas que ya les conté también en el video de ansiedad, que al principio lo intenté, pero que me producía un estado tan extraño que no pude tolerarla, o sea, mi cuerpo rechazó. Entonces, bueno, no les estoy diciendo a nadie, por supuesto, que hagan o no hagan. Simplemente estoy hablando cómo para mí, cómo se trasciende esto. O sea, cómo para mí, desde mi perspectiva, esto se trasciende. Entonces, bueno, volviendo a la depresión, ya sea que un evento que pasó hace poco, ya sea un evento del pasado, ya sea lo que sea que la haya producido, ¿sí? Siempre va a tener que ver con esto, o con pérdida, o con que la realidad del presente no es lo que yo deseo y no se ajusta al ideal que yo querría, o bueno, o el conflicto de identidad, o bueno, estas cosas que ya mencioné recién. Y hay mucha ira, o sea, es un movimiento muy
pasivo-agresivo, hay mucha ira porque en realidad esto empieza con pensamientos, con enojos muy fuertes y con pensamientos muy negativos, ¿sí? Que cuanto más vamos perpetuando esto, obviamente si lo convertimos en un patrón y en un hábito, lo vamos a terminar transformando en una enfermedad clínica, ¿no? Crónica. Cuanto más tiempo permanecemos en estas dinámicas, y esto es algo que lo produce uno mismo, o sea, uno mismo entra en este círculo de pensamientos negativos. Y es nuestra responsabilidad cortarlo, porque realmente es la solución, ¿sí? Y con esto no me refiero a no sentir el dolor y no sentir la tristeza, o sea, al contrario, si hay un dolor o una tristeza que está generando la depresión, ¿sí? Algo feo que vivimos o lo que sea, eso, o sea, hay que ir justamente ahí. Es donde hay que meterse. El tema es que si yo me castigo con pensamientos, me castigo con la culpa y no veo ningún tipo de posibilidad de hacer nada en esa situación, me estoy autodestruyendo. Me estoy autodestruyendo con mis propios pensamientos. Y la verdad es que el estado de depresión es un ensimismamiento, o sea, uno puede estar horas tirado pensando en todas las cosas malas que me pasan en la vida, o sea, es un ensimismamiento y solo me quedo perdido en mi caos una y otra vez, ¿sí? Entonces hay una desconexión del amor y hay una desconexión de la fe. Que la fe, como les expliqué, no es, creo que mágicamente alguien me va a venir a resolver esto, sino que es saber que todas las situaciones en la vida nos vienen a traer algo, una experiencia, una enseñanza, y que muchas veces el alma produce las caídas para poder acercarnos más al amor. Porque no es que antes de la caída estábamos súper conectados al amor, antes de esa caída no lo estamos viendo. Entonces muchas de las caídas son necesarias, lamentablemente. Lo aprendemos de ese modo. Tanto como, qué sé yo, si falleció un familiar y yo tengo depresión después de eso, o sea, en realidad me estoy apegando al cuerpo y a esa identificación de la persona, porque ya sabemos que la muerte no existe y que el alma continúa. Yo no estoy diciendo que no sintamos dolor, ¿sí?, ante estas pérdidas, pero la depresión ya es otro estadio. ¿Sí? No confundamos esto. Entonces, realmente es un estado que nos vamos creando y es como que estamos todo, lo hacemos nosotros, empujamos cada vez más, cada vez más, cada vez más, cada vez más este juego de sentir bronca, de sentir ira y de hacer foco en todo lo negativo. Y esa es una dinámica que obviamente cuanto más tiempo pasa, o sea, se dice que toma 21 días crear un hábito, o sea que cuanto más tiempo pasamos en eso, obviamente que después va a ser levantar algo pesado, intentar desprogramar eso, pero no por eso imposible. Y no digo que no tengan que pedir ayuda, por supuesto. Yo en mis últimas recaídas las trascendí sola, o sea, pero porque ya conozco cómo funciona el sistema y las recaídas me duran, o sea, no me permito que me duren mucho tiempo porque ya sé, o sea, a dónde me lleva eso. Y porque en definitiva, ya les digo, es como un querer destruirse a uno mismo. Y más allá de que hay personas que ya estén en un estado muy avanzado y no se puedan ni siquiera levantar a bañarse y levantar una mano, ya sea porque todo estos pensamientos negativos, yo ya se los expliqué, pero hace que nos baje un montón la vibración y vamos a terminar recibiendo ataques de entidades de todo tipo. Esto nos deja como súper desprotegidos ante la energía y todas las cosas que estén girando en el mundo y básicamente eso te deja agotado, o sea, es como que no perdés toda energía para hacer cualquier cosa. Entonces, para trascender esto hay que salir primero del ensimismamiento. O sea, si yo dediqué ya 3 horas de mi día a estar pensando en ese caos
o en esa situación que no está saliendo bien, estoy colaborando con que no estoy resolviendo nada. O sea, estoy colaborando con que esa situación persista y estoy perdiendo mi fe en que esa situación tiene algo para mostrarme y que en realidad lo que va a prevalecer es la luz. Porque el amor, esto parece la canción de Taco Feroz, pero el amor es más fuerte. O sea, realmente es una energía que es mucho más poderosa que la del caos. Entonces, si confiamos en eso, va a ser así, sin dudarlo. El tema es que cuando perdemos la fe no sabemos realmente si la situación, o sea, creemos que las situaciones de caos no son para nosotros, sino que no son como un castigo o algo que nos está pasando que no tiene solución. O sea, lo estamos viendo de ese modo. Y con esto no estoy juzgando a nadie, ¿eh? O sea, también es algo que he experimentado, por eso lo puedo describir. Entonces, realmente es algo que, si bien químicamente puede alterarse, si bien se pueden producir alteraciones químicas en el cuerpo, es porque estuvimos perpetuando ese estado por mucho tiempo. ¿Sí? La mayoría de las enfermedades son cosas que nos autocreamos. Entonces, para salir del ensimismamiento, lo mejor que podemos hacer es dar, hacer algo por otro, porque eso nos va a hacer que recobremos el poder. Esa sensación de incapacidad de poder seguir con la vida, esa sensación de no poder hacer más nada, se empieza a retirar cuando nosotros estamos compartiendo o haciendo algo por otros. Entonces, la primera idea que se les ocurra sobre ayudar a alguien, o sea, es vital, porque en esos momentos lo que menos uno piensa es en dar. Hay un estado de narcisismo también en la depresión. Y eso puede producir milagros, porque justamente cuando hacemos una acción buena, cuanto más, en el momento que más nos cuesta, es cuando la magia opera realmente. Ese es el milagro. Obviamente esto va a depender, ¿no? De si hay una persona que todavía que no se puede ni levantar, bueno, va a tener que hacer cosas realmente de a poco, no sé, o sea, dando pasos muy, muy... o sea, si pasamos demasiado tiempo en ese lugar, quizás también la medicación haga de puente. Lo que pasa es que no la va a resolver, o sea, va a ser un puente, en todo caso, si es muy necesario, pero no lo va a resolver de raíz. Si no vamos a la raíz, las cosas no se van. Y si pretendemos que alguien nos quite eso, tampoco se va a ir. Y algo que me parece muy importante y que la otra vez escuché en una conferencia de Eckhart Tolle, o Tolle, no sé, nunca supe bien cómo se pronuncia su apellido. Algo que me pareció muy interesante fue que dijo, y miren, o sea, cuántos tenemos o hemos tenido esta programación. Cuando somos niños, muchos de nosotros, en nuestro vínculo con los padres, por ejemplo, si nosotros queremos algo y nuestros papás nos dicen que no, y nosotros después hacemos un berrinche y nuestros papás nos dicen que sí, se genera una programación en nuestro interior de que si hacemos un berrinche la vida nos va a dar lo que queremos. Y, por ejemplo, también sucede que cuando uno está enfermo de chico y nuestra mamá, no sé, o nuestros padres se preocupan más por uno y nos cuidan un montón más, puede que también generemos esa asociativa de que si nos enfermamos vamos a ganar la atención, ¿sí? Ya esto cuando somos adultos se va a trasladar, puede ser la atención de las personas alrededor, puede ser lo que sea. Y entonces nos van a dar amor y cuidado, ¿no? Estas dos cosas generan esa programación muy inconsciente. Y yo lo digo porque viví ambas.
Eh, Más allá de que también viví otras cosas, ¿no? En todo en todo este vínculo que tuve con mis padres. Pero darse cuenta de esto es muy vital porque la depresión muchas veces es eso, o sea, es como que realmente hacer un berrinche, o sea, quejarse de todo, ver todo mal, todo negativo, pensando que la vida nos va a dar algo, que no estamos dispuestos ni siquiera a labrar sobre nosotros mismos, ¿sí? O sea, realmente requiere responsabilidad. Y yo no creo que decir que requiere responsabilidad sea un peso más para alguien que tenga depresión. Puede que no le guste escucharlo, eso sí, me ha pasado. Me ha pasado de hablarlo con personas o sea, yo no digo que hay que juzgar a nadie, y no digo que hay que decírselo a una persona que no está dispuesta a escucharlo. O sea, quien se acerque a este video seguramente está buscando otras respuestas con respecto a su estado de depresión, ¿no? Eh, Hay que, eso, simplemente estar preparado para escuchar que tenemos la posibilidad de autoguiarnos en este camino y de poder salir de cualquier cosa, ¿sí? Por eso también hice el video de ansiedad y expliqué cómo, o sea, cómo se puede trascender. Para dejar de encapsular esas cosas como si fueran estados en los que nosotros no tenemos absolutamente ningún poder, cuando es al revés. O sea, fue algo que nos autocreamos y por ende es algo que podemos deshacer. Para mí es maravilloso. El tema es que a veces creo que no queremos deshacernos de ciertas cosas porque nos mantienen en lugares cómodos. Y como les dije antes, cuanto más tiempo pasamos en esto, obviamente que va a ser más difícil. Yo no digo que no sea una batalla. O sea, siempre que está el ego involucrado y el ego desconectado, eh, hay una especie de lucha interna. Pero bueno, el tema es hacer lo máximo que podamos. No importa si se recae, no importa si, o sea, acercarnos al amor en esos momentos. O sea, esa caída es justamente para que nos acerquemos más al amor. Y acercarnos al amor es justamente hacer lo que podamos en ese momento. Y es realmente milagroso porque cuando uno está en un estado que es muy difícil hacer cosas buenas por otros o empezar a enfocar en pensamientos más positivos o no sé, cuando estamos en un estado en que es difícil poner energía en otras actividades, por ejemplo, porque la tristeza es mucha, y que yo no, con esto otra vez, no digo que no respetemos nuestros estados de tristeza y dolor, muy por el contrario, para mí siempre hay que ir ahí, hay que ir ahí. El tema es cuando ya nos estamos ahogando y hundiendo en eso, que es otra cosa, que es distinto, ¿sí? Y cuando nos estamos autodestruyendo con pensamientos negativos, eso nosotros sí tenemos el poder de controlar, de dominar. Lo que pasa es que cuando es un hábito tan arraigado, nos va a requerir esfuerzo, no va a ser fácil. No estoy diciendo que sea fácil. E incluso ese mismo patrón, o sea, nos puede retornar y bueno, y tendremos que trascenderlo de nuevo. ¿Sí? A veces no radicamos los patrones de una. Yo expliqué muchas veces cómo la sanación era una espiral y que la vida nos va a ir proponiendo diferentes saltos cuánticos y algún día, bueno, podremos erradicar ciertas cosas. Pero bueno, de mientras tenemos que aceptar lo que es, lo que la realidad es y lo que somos nosotros. Y no hay nada de malo en eso. No hay vergüenza en eso. Porque creo que a veces es un estado que causa vergüenza, ¿sí? Pero causa vergüenza porque nos hemos alejado del amor. Y bueno, y eso, va a requerir paso a paso que primero tomar conciencia o sea, de tener esa dinámica de pensamientos oscuros. Eso es algo que podemos hacer nosotros. Arranca por ahí, sin dudarlo. Y después la de ayudar es sumamente empoderadora. O sea, compartir algo que uno tiene para hacer, dar a los otros, es generar
algún modo, lo que se me ocurra, salir a la calle y no sé, le reparto comida a alguien, no sé, lo que se les ocurra, que sea colaborar con alguien más, ¿sí? Que no sea seguir estando en esa rueda de pensamientos negativos. Y ahí se va recuperando el poder de a poco. Esto lo digo también porque he visto una cantidad, así como vi un montón de personas que están con medicación y terapia hace 200.000 años, he visto también, más allá de mi propia experiencia, personas que lo han trascendido de este modo, o sea, desde adentro, como todo, como todo. O sea, no hay nada afuera, no hay terapeuta mágico, no hay pastilla mágica afuera que nos vaya a resolver todos los problemas. Porque realmente los problemas están ahí para mostrarnos lecciones, aprendizajes de cómo nos habíamos alejado del amor. Y las caídas justamente son situaciones que nos pueden acercar al amor más que nunca. Yo ya hablé como a veces no valoramos ciertas cosas hasta que las perdemos. Así que es importante que podamos empezar a valorar antes de perderlas. Y si las tuvimos que perder, las tuvimos que perder. Una experiencia del alma. No pasa nada. Pero bueno, esto es lo que yo creo de la depresión, ¿sí? Y que excusas nos podemos poner, me refiero a que podemos aferrarnos al trauma un montón de veces. O sea, yo podría estar toda la vida diciendo, bueno, pero yo fui abusada y por esa y me aferro a esa herida, me podría haber aferrado a esa herida forever. Pero es mi decisión si yo quiero transitar esta vida avanzando o si realmente ya está, me quiero abandonar así. Porque aparte, esto también lo expliqué en el video, creo que lo expliqué en el video de la muerte, pero de tomar una acción, de elegir suicidarnos, no nos vamos a ahorrar nada. Al contrario, si hay lecciones que adquirimos en esta vida, las vamos a tener que volver a repetir en una próxima. O sea, no nos va a ahorrar nada terminar con la vida de uno. Lo digo porque yo, honesta, o sea, nunca tuve el valor, si se quiere, de hacerlo, pero sí lo pensé muchas veces en mi vida. Y realmente no nos va a ahorrar nada. No nos va a ahorrar nada y les dije también lo que pasa cuando, o sea, las formas en las que morimos después va a condicionar lo que pasa después. Y muchas almas, quedan atrapadas en el bajo astral. Bueno, no importa esto ahora, pero el tema es que es algo que podemos cambiar y que obviamente va a tomar más esfuerzo cuanto más tiempo hayamos estado en ese estado, sin dudarlo. Pero que eso no nos hace personas impotentes y no somos víctimas. O sea, la postura de victimismo no nos va a ayudar. No sé que es difícil y sé que lleva mucha labor, pero no es imposible. No es imposible porque somos muchos los ejemplos de cómo sí se puede trascender. Y bueno, no sé, iba a decir otra cosa más, pero me olvidé. Así que bueno, familia, lo voy a dejar acá. Nos vemos en próximos videos. Chau, chau.